Hoy vamos a dar una clase de pancreatitis aguda que es bastante larga. Vamos a hablar algo de hemorragia digestiva e insuficiencia renal. Que después de todo eso también voy a subir el PowerPoint y subo dos libritos hechos, uno por la Sociedad Argentina de Nefrología y la otra, y lo de la hemorragia digestiva aguda, digestiva alta, por la Sociedad Argentina de Cirugía. Así que arranco a compartir pantalla. Pancreatitis aguda. Es una entidad bastante eh, frecuente en el hospital. El páncreas, como tal, es un órgano retroperitoneal que cruza transversalmente por delante de la primera y la segunda vértebra lumbar y se divide en cabeza, cuerpo y cola. Ahí tendríamos la lumbar 1, la lumbar 2, la cabeza, el cuerpo y la cola. Tenemos, quisiera, bueno, tenemos conductos pancreáticos, tenemos el principal o de Wilson y tenemos el secundario o Santorini. Bueno, el páncreas tiene una función endocrina y una función, bueno, se encuentra por detrás del estómago, más o menos mide 15 centímetros y pesa 90 gramos. Tiene dos funciones claves en la digestión, una función endocrina y una función exocrina. La endocrina es la que la encargada de secretar hormonas de la insulina y glucagón al torrente sanguíneo para mantener la glucosa en los niveles adecuados. Y la función excretora es que secreta enzimas en el intestino delgado para ayudar a la absorción de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Qué puede enfermar el páncreas? Bueno, la pancreatitis es una inflamación del páncreas, las enzimas comienzan a digerir al mismo órgano, puede ocurrir, presentarse un cáncer, puede haber una fibrosis quística y la diabetes. Serían las enfermedades más comunes que atacan al páncreas. Con respecto a la anatomía patológica, podemos encontrar formas en la anatomía patológica de la pancreatitis que una puede ser edematosa, que sería generalmente es la que cursa con un cuadro leve, y la necrohemorrágica. En realidad ambas representan los extremos de un amplio espectro de la lesión, ¿no? La pancreatitis aguda, grave o severa necrotizante ocurre alrededor de entre un 10 a un 20% de los casos. Cursa con una gran afectación propia de las estructuras vecinas, así como importantes repercusión en órganos sistémicos y una mortalidad entre el 20 y el 30%. Podemos encontrar una clasificación que puede ser por derrames líquidos peripancreáticos o por una pancreatitis aguda necrótica estéril. Esta puede evolucionar como, bueno, como una pancreatitis aguda necrótica infectada, puede evolucionar como un pseudoquiste pancreático o como un absceso pancreático. De acuerdo a la severidad del cuadro clínico de la pancreatitis aguda, la gravedad de la lesión
La gravedad de la lesión al órgano y la intensidad de la respuesta inflamatoria sistémica se pueden clasificar en dos formas. En una forma aguda leve, que es un cuadro de hematosa intersticial, ocurre entre el 80 y el 90% de los casos, generalmente tiene un curso benigno, autolimitado, con una mortalidad muy baja del 2%. La arquitectura de la glándula se conserva, pero bueno, hay edema alrededor. Las células inflamatorias y edema intersticial son prominentes en el parénquima. Acá tenemos una diferencia, o para comparar el cuadro de una pancreatitis edematosa de una necrotizante, o necrosante, perdón. En la edematosa hay un aumento del tamaño del páncreas secundario a un edema, hay focos de citoesteatonecrosis, hay ausencia de necrosis intraglandular o extraglandular. Al microscopio óptico encontramos edema e infiltrados de polimorfos nucleares y no hay trombos arteriales ni venosos. En la pancreatitis necrosante se observa un tejido gris o negruzco de las glándulas y tejidos grasos vecinos. Estas lesiones pueden rodear una glándula sana o a la inversa, y al microscopio óptico siempre se observa necrosis de coagulación y trombosis vascular. Aquí en la tomografía podemos encontrar en la primera imagen hay absorción del contraste endovenoso, que quiere decir que hay circulación sanguínea en el páncreas, por ende es una pancreatitis que capta el contraste. Podríamos decir que es una pancreatitis leve o edematosa, y en esta segunda imagen observamos que casi no hay captación del contraste. Hay mucho tejido oscuro, avascular seguramente por trombosis y por ende necrosis. Entonces nos encontramos frente a una pancreatitis necrótica que no tiene no tiene la irrigación sanguínea suficiente para poder captar el contraste endovenoso. Eso es una pancreatitis grave. También la pancreatitis no solamente se queda a nivel del órgano del páncreas, sino que también esa inflamación puede inflamar otros órganos vecinos y distantes, por ejemplo el tubo digestivo, la circulación esplénica, puede inflamar los pulmones, puede inflamar los riñones, con los consiguientes complicaciones, ¿no? De estrés respiratorio o requerimiento de ARM, una insuficiencia renal con requerimiento de diálisis, etc. Aquí tenemos el páncreas y la vía biliar. Las causas entre el 70 y el 80% es delitos biliares o la ingesta de alcohol. Del 20 al 30 es variable, puede ser anomalías congénitas, puede ser duplicación del duodeno, tumor de la papila, tumor de vía biliar distal, en duodeno, en páncreas, puede ser primitivo o metástasis. Puede haber una disfunción del esfínter de Oddi, estenosis orgánica, una disfunción motora, puede ser secundaria una dislipidemia tipo 1, 4 o 5, una hipertrigliceridemia, puede ser secundaria infecciones virales, por ejemplo, alguien que tuvo una parotiditis, puede ser un estadio avanzado del HIV, secundaria una hepatitis, puede ser por parásitos como Ascaris. Puede ser secundario a fármacos como la alfa-metildopa, furosemida, estrógenos. Puede ser secundario con angiopatías, por ejemplo el lupus o la periartritis nudosa. Puede ser un postoperatorio de una cirugía endoscópica de la papila, una cirugía con circulación extracorpórea, una circulación biliar, una cirugía, perdón, biliar, una cirugía gástrica. Puede ser también la hipotermia, puede causar una pancreatitis.
eh, o, o el hiperparatiroidismo. Generalmente todas lo que causan es alguna isquemia y por eso la evolución de la pancreatitis. Eh, bueno, puede ser, como le dije al principio, de causa por enol, puede ser cálculos en la vía biliar, que es entre el 30 al 60%. Puede ser alguna alteración en la anatomía eh, de la vía biliar o del páncreas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patogenia de este cuadro. Las células acinares son responsables de la síntesis, almacenamiento y excreción de enzimas digestivas pancreáticas en el lumen. El sistema ductal pancreático es responsable de secretar una solución isotónica rica en bicarbonato, que es muy necesaria para el transporte de las enzimas digestivas al duodeno y para neutralizar el ácido gástrico. Los procesos coordinados de síntesis de enzimas digestivas, procesamientos y secreción, y la secreción de agua y electrolitos, y son de suma importancia en el mantenimiento de la integridad del páncreas. Cualquier alteración en estas funciones puede llevar a una pancreatitis aguda. Bueno, ahí se acepta que cualquiera que sea la etiología, las lesiones desencadenantes siempre resultan de la activación enzimática en el interior de la glándula en lugar de la luz duodenal. Esto genera una activación ectópica, o sea, y representa el primer eslabón de la inflamación pancreática. El mecanismo predominante es obstructivo, puede ser porque migre el hito hacia el duodeno, que obstruye el conducto pancreático. Puede ser de origen alcohólica, se desconoce y la consideran un episodio agudo en el marco de una pancreatitis crónica no diagnosticada. Puede ser secundaria a una cirugía con circulación extracorpórea. La patogenia sería la isquemia, igual que en la hipotermia grave. En la pancreatitis por hiperparatiroidismo estaría relacionada con alteraciones en los niveles de calcio ionizado intracelular. Y en la pancreatitis secundaria a fármacos y por dislipidemia, la patogenia se desconoce o es poco clara hasta el momento. La denominada pancreatitis post-trauma no es una inflamación aguda verdadera, excepto que el trauma provoque una ruptura ductal de importancia. La difusión retroperitoneal de líquido pancreático puede generar retroperitonitis con necrosis tisular. Y la secundaria a procesos endoscópicos sería multifactorial, tanto desde el punto de vista como puede ser mecánico, puede ser por causa química o térmica. La autodigestión por las enzimas proteolíticas que se activan en el páncreas, en lugar de hacerla en la luz del intestino, digiriendo las membranas celulares y produciendo por ende una proteólisis, un edema, una hemorragia y una necrosis. Esto sería un cuadro para ver más o menos cómo aparece el daño en el páncreas. La fisiopatología.
La fisiopatología, bueno, vamos a hablar de la teoría de la autodigestión tríptica. Esta se reemplazó por otra que considera las lesiones locales y distales como consecuencia de una respuesta inflamatoria descontrolada a la lesión pancreática. Esta comenzaría por la acción local de neutrófilos y monocitos atraídos al páncreas por la lesión enzimática inicial. La estimulación de estas células genera gran cantidad de mediadores inflamatorios primarios, las citoquinas, y secundarios, que son radicales libres de oxígeno, factor activador plaquetario y derivados de ácido araquidónico. Cuando existe sobreproducción de mediadores, el foco inflamatorio local se amplifica y la necrosis tisular lleva a mayor activación enzimática y así se cierra el círculo vicioso. Cuando por su magnitud la inflamación local se descontrola, pasa a niveles sistémicos, donde de nuevo se amplifica por el reclutamiento de células proinflamatorias. em, em, eh, Leo de vuelta la última parte. Cuando por su magnitud la inflamación local se descontrola, pasa a niveles sistémicos, donde de nuevo se amplifica por el reclutamiento de células proinflamatorias fijas a los tejidos de órganos distales. La respuesta, la respuesta hiperintensa es lo que caracteriza el ataque grave de pancreatitis aguda, que son los cuadros que nosotros vemos en la terapia. Algunos no sobreviven y fallecen en pocas horas por fallo cardiovascular o en pocos días por fallo de órganos múltiples. Los que sobreviven a esta respuesta inflamatoria sufren alteraciones graves en los mecanismos de homeostasis que influyen de manera negativa en la evolución posterior. Principales consecuencias es la inmunosupresión, la respuesta inflamatoria desmensurada ante un nuevo estímulo y presencia de fallo orgánico u órgano recuperado parcialmente y déficit de granulación. Con respecto a la inmunosupresión, intervienen, interleuquinas, presenta inhibición en la actividad del linfocito B y T, con la consiguiente anergia y aumento en la susceptibilidad a cualquier tipo de infección. Por lo general, las lesiones necróticas sería la consecuencia de una carga excesiva de las células proinflamatorias una vez atenuada la respuesta inflamatoria inicial. Esta reacción puede generar una inflamación sistémica aún mayor que la lesión pancreática y puede ser rápidamente mortal, ya que actúa sobre órganos con fallo o recuperación parcial. El déficit de granulación es un hecho que se comprueba en las curaciones de los operados por infección local que sufrieron una respuesta inflamatoria temprana hiperintensa. El diagnóstico, se sospecha durante el interrogatorio y el examen físico, se orienta por hallazgo de hiperamilasemia, se confirma mediante ecografía o TAC, también se evalúa criterios de gravedad. En el examen físico generalmente presentan dolor en epigastrio, puede ocurrir vómito, puede haber defensa abdominal. Es poco frecuente, pero puede haber signo de Kuller, que es una coloración roja azulada periumbilical. Eso ya sería un páncreas como muy avanzado, pero pueden ver. Ahora les muestro fotos. Difusión de sangre desde el retroperitoneo hacia el ombligo. Signos de Gray-Turner. La coloración aparece en el dorso y flanco, por difusión de la sangre desde el espacio pararrenal posterior al espacio subperitoneal. Y pasadas las 72 horas, el cuadro clínico es menos característico.
puede haber dolor y los vómitos hayan cesado. Se puede encontrar una masa palpable en el epigastrio, que puede ser un flemón pancreático. Acá tendríamos el signo de Kuller, un hemoperitoneo, una pancreatitis necrotizante seguramente, o el signo de Turner, que vemos un catabolismo hístico de la hemoglobina. Generalmente los pacientes ya no vienen así, pero bueno, tenemos que pensar en hemorragias pancreáticas, porque hay veces que puede ser secundario un trauma también. Entonces, bueno, ya sabemos que la exploración del paciente, el examen físico es muy importante, a veces nos dice más de lo que el paciente mismo puede expresar. Bueno, los vómitos generalmente son muy intensos y el dolor abdominal eh, también. En el laboratorio podemos hallar la amilasa o lipasa elevada. Pueden no ser específicos, pero uno siempre se tiene que situar en el lugar en donde está trabajando. Acá en el hospital esto es lo que tenemos para hacer el diagnóstico que nos orienta y lo pedimos. En las primeras 48 horas, a pesar del cuadro clínico, puede dar normal y hay que seguir la curva enzimática. Hay otras enzimas que son específicas, que no siempre están en todos los lugares, hay que saber que existen, pero no. eh, pero bueno, la curva enzimática sería como lo mejor que tenemos para poder hacer el seguimiento de este cuadro y por supuesto el cuadro clínico. Acá tenemos causas de hiperamilasemia, no solamente es a nivel abdominal o a nivel páncreas. Tenemos causas de que aumentan la lipasa, que no siempre es la pancreatitis, como pasa, bueno, con la amilasa pancreática. Entonces hay que saber que pueden otras enfermedades aumentarla también y buscarlas, por supuesto. Porque si al final no es la pancreatitis, puede ser una hepatitis, una apendicitis, una obstrucción intestinal, patologías ginecológicas, etcétera. El método de imagen, bueno, tenemos la radiografía simple de abdomen, que podemos ver algunos signos. Generalmente buscamos nosotros ya la tomografía porque cuando tenés el tomógrafo donde mejor se ve la imagen, pero bueno, y sobre todo también la ecografía. Pero bueno, hay que saber que por mucho tiempo se utilizó y se utiliza, por supuesto está vigente, la radiografía de abdomen. En la ecografía se puede mostrar un páncreas aumentado de tamaño, con disminución de su ecogenicidad y eventual colección líquida peripancreática. A veces por el aire y eso no se ve el páncreas, eso es muy, muy común, que pedimos una ecografía abdominal y el páncreas no se ve por la distensión de las asas. Aquí la tomografía de abdomen, el objetivo inicial es confirmar la patología, pero no su necrosis, por lo menos saber cómo está al inicio de los síntomas. En algunos casos se observan importantes alteraciones morfológicas y otras un pequeño engrosamiento y no mucho más que eso de la fascia pararrenal. Podemos ver litos, calcificaciones en el páncreas, podemos encontrar diferentes hallazgos. Acá tenemos las asas aumentadas de tamaño con algunos niveles que hablan de inflamación. Acá tiene un poquito de aire, así que seguramente es una situación más complicada, seguramente. Podemos encontrar ya con derrame, con cisuritis, también signos de inflamación del pulmón.
el borramiento del psoas. Acá encontramos el páncreas. Acá vemos cómo sí capta, ¿no? El contraste endovenoso. Acá puede ser que esté o sea, con edema, pero capta, es un páncreas con edema a lo sumo. Y acá vemos cómo capta muy poquito y vemos todo el resto de la imagen, que acá ya está, seguramente hay necrosis, hay trombosis, ya es un cuadro muy complicado. Acá ya hay aire, allá, así que acá sí o sí hay necrosis. Acá tenemos formas de saber índice de severidad. Pronóstico. Tenemos que saber que el 80% que ingresa con una pancreatitis son ataques leves y requieren pocos días de internación e hidratación, y con eso el páncreas desinflama y el paciente mejora. El 20% restante presenta formas graves de esta enfermedad con compromiso de otros órganos, una estadía prolongada, eh, con complicaciones que pueden ser a nivel local como sistémicas, y son estadios por lo menos de 6 semanas de internación, si es que sobreviven, ¿no? La utilidad de los sistemas de pronóstico son la detección temprana de formas graves, selección de pacientes para asignar tratamiento y para derivarlos a áreas críticas, para compararlos también y de forma objetiva medir la gravedad del cuadro. Podemos encontrar tipos de gravedad. Inicialmente, ay, la gravedad clínica inicial en la primera y segunda semana, el factor desencadenante, la respuesta inflamatoria y perintensa, y las consecuencias son disfunción o fallo multiorgánico. Esa sería la gravedad inicial. Y la segunda gravedad es una gravedad tardía, que lo vemos a partir de después de la segunda o tercera semana, que es el factor es la necrosis pancreática o peripancreática, y las consecuencias es el desarrollo de complicaciones locales. En la gravedad clínica inicial tenemos, bueno, los criterios pronósticos, pacientes que pueden desarrollar formas graves de la enfermedad, criterios de severidad. Si ingresan con disfunción o fallo orgánico, vemos el estado de conciencia, bueno, otro score como el Apache 2, el Ransom, el SOFA, que es sepsis. Podemos medir con proteína C reactiva, que no sé si hay en el OSPE, pero también. Y fosfolipasa A2, que sería también para medir gravedad. Después la tardía, generalmente se observa, tiene una estadía prolongada el paciente. En la tomografía se observa ya necrosis pancreática. Se va haciendo por TAC cada 7 o 10 días para ir viendo la evolución de esta necrosis. Y bueno, también se hacen el score de Baltasar con un índice mayor a 5, se correlaciona con estadios prolongados, con necesidad de necresectomía, morbilidad y mortalidad. La necrosis pancreática y peripancreática extensa en la primera semana de evolución predicen la aparición posterior de necrosis infectada. Y la presencia de necrosis transparenquimatosa con páncreas viable en la cola y
Poca necrosis peripancreática. Predice la evolución de un pseudoquiste. Em, bueno, estos también son criterios. Criterios de gravedad. El Ranson también es otro criterio de gravedad. Este sería el Apache. A ver. El tratamiento clínico. Tiene que haber una adecuada reanimación con líquidos. Generalmente el paciente puede entrar hipotenso. Corrección de desequilibrios electrolíticos y metabólicos. Control del dolor es muy importante. Hacer los scores de gravedad para definir de forma objetiva la gravedad. Los criterios si tiene internación en UCI. Si tiene falla multiorgánica, si tiene una respuesta inflamatoria grave, si el paciente tiene comorbilidades y hacer, bueno, los pronósticos. Generalmente el cuadro clínico puede mejorar en las primeras 48 horas. En los pacientes con etiología bilar, o sea que tenga un lito, puede requerir, bueno, indicación de una cirugía una vez que cese el cuadro, independientemente del valor de la amilasa. Y el seguimiento con sus valores carece de valor y debe ser desaconsejado, porque sí o sí necesita el tratamiento quirúrgico este paciente una vez que ya está controlado el cuadro. El ataque grave. ¿Qué tenemos que hacer acá? Es prevención y tratamiento del fallo multiorgánico e isquemia pancreática. Tenemos que hacer una reanimación con líquidos temprana y enérgica, que es importante, es muy importante. Brindarle oxígeno si necesita. Una aspiración gástrica, generalmente se coloca una zona nasogástrica para aliviar los vómitos. Protección de la mucosa gástrica, monitorización de factores de la coagulación y reposición de calcio si hiciera falta. El control del dolor es lo principal, o sea, todo es principal, pero es muy importante que el paciente, si presenta dolor, bueno, eh, hacer una buena analgesia, perdón. Tenemos que hacer, bueno, profilaxis antibióticas. Generalmente eh, su uso se asocia a organismos resistentes, en especialmente gram positivos e infecciones micóticas. El soporte nutricional es muy importante, la alimentación precoz. Apenas eh, mejore el dolor, probar vía oral, si lo tolera, buenísimo. Y si vemos que está pasando los días y no mejora, y vemos que en los próximos, o sea, más de 7 días el paciente no persiste sin poder alimentarse, hay que iniciar la alimentación parenteral. Estas son estrategias para el suplemento nutricional. También puede necesitar una papilotomía temprana si es que el paciente se asocia a una colangitis aguda. Los cambios de coloración son muy importantes, a veces uno, no sé, lo ve y parece normal, digamos, sin ictericia, y capaz que en el horario de la tarde ya comienza a tener algún tipo de coloración, etcétera. Después la mayoría de los cálculos que inician un ataque de pancreatitis aguda en migración transpapilar.
La persistencia del hito no contribuye por sí misma a la persistencia o agravamiento de la inflamación del páncreas. Ya si está inflamado, arranca el, este círculo vicioso. Tratamiento de las complicaciones locales. Los pacientes que sobreviven a la etapa inicial inflamatoria entran en la segunda etapa, que es de las complicaciones locales. Las más frecuentes son la necrosis pancreática infectada y el pseudoquiste. Generalmente aparecen en la tercera semana de evolución. El 40% de las pancreatitis necrosantes evolucionan como necrosis estéril. El 35% desarrolla necrosis infectada y el 25% una colección líquida aguda y luego un pseudoquiste agudo. La necrosis. La tomografía permite identificar la presencia de necrosis y su localización topográfica, y la necrosis se define por la falta de intensificación con el contraste. Se debe repetir el estudio a partir del 5.º día del ataque para diagnosticar la presencia de necrosis glandular. La necrosis pancreática extensa combinada con necrosis peripancreática extensa predice el desarrollo de infección en la necrosis y mortalidad. La presencia de necrosis pancreática de todo el espesor de la glándula, con páncreas viable sin necrosis peripancreática, predice la aparición de un pseudoquiste. Eso se va viendo con el seguimiento y generalmente el paciente cuya pancreatitis puede evolucionar a necrosis y mayor mortalidad es un paciente que por supuesto uno va viendo cómo va de su cuadro clínico, va empeorando y generalmente necesita mayor asistencia y sostén, a diferencia del pseudoquiste. No siempre así, a veces haciendo un proceso inflamatorio muy grande, necesitan conectar al respirador, a veces necesitan pasar por diálisis, hasta que desinflama todo el organismo y bueno, o hace el pseudoquiste o debe entrar al quirófano para retirar el páncreas, las partes del páncreas